Buenos días, bienvenidos a este avance de Noticias Capital. Los saludo desde la clínica Fray Bartolomé de las Casas, donde a esta hora el alcalde Gustavo Petro amplía la unidad de salud mental y entrega servicios de hidroterapia y de rehabilitación cardíaca en esta clínica, que es la sede de rehabilitación y salud mental del Hospital Simón Bolívar. Escuchemos al alcalde. Hospital privado sin ánimo de lucro, proveniente de un modelo que indudablemente hace agua por todos los poros, el modelo de la Ley 100, que nosotros no compartimos. Desde su inicio, desde el año 93, yo voté en contra de esa ley. Su ponente era el presidente, después Álvaro Uribe Vélez. Dijimos que la transformación de la salud en una mercancía excluiría a los más humildes del acceso a la salud y dañaría por un tiempo muy largo el artículo de la Constitución que dice que hay un derecho a la vida y por tanto un derecho a la salud. No hay que alargar mucho, no hay que hablar mucho acerca de esa crisis hospitalaria que llegó a la ciudad de Bogotá. Hoy nomás leía un artículo de algún medio de comunicación, pequeñito, eso sí, que relata cómo la red hospitalaria de la ciudad de Bogotá, por confesión de uno de sus secretarios de salud, que en algún momento llegó a ser el votado por los medios, el funcionario estrella, pues los había repartido a los concejales de la ciudad. Y los concejales de la ciudad, en medio del déficit que se generaba en virtud de la Ley 100, es decir, de la falta de pago de las EPS, de las deudas que crecían por unas EPS que no pagaban los servicios prestados por los hospitales, se dedicaron a utilizarlos como instrumento de captura de votos y de captura de dineros públicos para financiar campañas políticas. La corrupción, aunado al efecto mismo de la Ley 100, puso a la mayoría de los hospitales de la ciudad de Bogotá al borde de la quiebra. Yo diría que algunos en quiebra, como el hospital de Meissen. La historia misma de esta clínica, paralela a la del Hospital San Juan de Dios y otras instituciones similares, es reflejo de esas dos realidades: la de la salud moribunda, carcomida. Esta clínica fue cerrada en el año 1998, si mal no recuerdo. En el año 1998 también se cerró el San Juan de Dios, hace 16 años. Ya, aquí está saliendo el sonido. Ustedes me dicen. Hace 16 años se cerró el San Juan de Dios y hace 16 años se cerró esta clínica. Esta clínica pasó al hospital, tuvo una suerte diferente al San Juan de Dios. El San Juan de Dios pasó a la gobernación de Cundinamarca. Esta clínica, en manos del Hospital Simón Bolívar, intentó reconstruir su infraestructura a partir de mecanismos de ingeniería para la sismoresistencia. El San Juan de Dios se fue desmoronando, contrario a lo que sucedió aquí. Cuando llegamos a este gobierno, esta clínica no tenía servicios. Aún hoy, si ustedes pasean por sus pasillos, encuentran dos mundos diferentes, que son las dos realidades de la salud. La mitad de la edificación en ruinas, lleno de cajas de archivos, sin pisos, sin techos, sin instalaciones. La otra mitad abierta al público.
son los dos mundos de la salud, de una salud moribunda. Allí la corrupción en su momento, allí el cierre de hospitales, allí un modelo que literalmente ha desangrado al país de los recursos que podrían ser los que garantizaran el derecho a la vida. Y el otro mundo, el de abrir una clínica, el de poner al servicio 100 camas más, el de movernos en una serie de realidades científicas diferentes en el tema de la salud mental vista no como un establecimiento, no vista como solucionable por un establecimiento carcelario, que era como se manejaba la salud mental antes, ¿o no, doctora? Encerrar al enfermo para que no lo vean los otros porque se le considera anormal, y pasar a unos modelos diferentes donde el enfermo es un sujeto de derechos y por tanto poseedor del derecho a la libertad, que transforma la institución hospitalaria psiquiátrica no en una finca, sino no en una cárcel, sino en un instrumento de articulación de esa persona que enferma a la sociedad misma en libertad, sujeto de derechos, un nuevo modelo de salud mental, que arrancó en fuertes discusiones en Europa, de la que participábamos algunos en nuestra época juvenil, pero que ha cobrado cada vez más aliento. El viejo hospital psiquiátrico, el panóptico, el que encierra a las personas para que el resto del mundo no las vea, ha dejado de existir. Por eso Bogotá puede mostrar los elementos de un nuevo mundo de la salud, una salud vista ya no como una mercancía, como lo dictamina la Ley 100, sino una salud vista como un derecho. ¿Cuál es la esencia de la Bogotá humana y su diferencia con otro tipo y otra concepción de administración? Entender la ciudad como una ciudad donde se generan y se garantizan los derechos de la gente. Quizás incomprendidos en muchos temas, pero así ha sido. Esa ha sido nuestra práctica, nuestra coherencia. ¿Que por qué nos hemos metido en problemas en los servicios públicos? Porque hemos visto el servicio público como un instrumento para garantizar un derecho fundamental. Otros miran el servicio público como un simple espacio de negociantes y de ganancias. ¿Para qué es el agua potable? ¿Para hacer ganancia o para garantizar un derecho? De ahí nació la tesis del consumo mínimo vital y del derecho al agua. ¿Para qué es el aseo? ¿Para hacer un negocio o para garantizar el derecho al saneamiento básico? De ahí nació nuestra política de inclusión de recicladores, de aprovechamiento y de empresas públicas que sean capaces de entregar la garantía del derecho al saneamiento básico a la población. ¿De dónde es que sale nuestra intención de reabrir el San Juan de Dios? O de abrir esta clínica Fray Bartolomé de las Casas, como efectivamente lo hacemos de manera... el implante de una mano, de una extremidad superior completa, a través de técnicas de microcirugía en el hospital de Kennedy, o por ejemplo el implante de marcapasos esofágicos para personas con problemas serios y profundos de reflujo, o la instalación en el cerebro de marcapasos cerebrales para la regulación y la mitigación del daño de personas enfermas de epilepsia. Son los primeros hechos que nosotros podemos aquí mostrar de lo que significa nuestra política
de alta especialización del hospital público, que va en marcha y que debe continuar con paso más seguro en las próximas semanas, meses, y entregarle a la ciudad de Bogotá al final de nuestro mandato una demostración de que el derecho a la salud sí se puede garantizar, siempre y cuando veamos precisamente la salud como un derecho y no como una mercancía. Entonces entregamos la apertura con 100 camas de la clínica Fray Bartolomé de las Casas a la ciudadanía bogotana. Esperamos que todo el conjunto de la edificación pueda ser entregada a la ciudadanía en tiempo breve, y esperamos que otros hospitales que fueron cerrados los podamos entregar abiertos a la ciudadanía bogotana en tiempos prudenciales. Gracias, muy amables. Con este anuncio del alcalde Gustavo Petro, el distrito amplía la unidad de salud mental y entrega de servicios de hidroterapia y de rehabilitación cardíaca en la clínica Fray Bartolomé de las Casas. A esta hora, el alcalde se dispone a responder las preguntas de los periodistas. Y la otra es para saber qué ha pasado con la reunión con los concejales de Bogotá. Hablamos de reunión de partidos políticos, no exactamente lo mismo, pero pues esperamos que son partidos del orden nacional, con presencia en el Consejo, con unas directivas nacionales elegidas por ellos mismos. Entonces estamos esperando con el ministro del Interior con estos temas una reunión en la alcaldía con los partidos políticos que apoyan el gobierno nacional y sus posiciones alrededor de diversos temas que tienen una implicación en Bogotá, como el metro, como la educación. Yo creo que sería extendible incluso a este tema de la salud, porque aquí sí que podemos comparar procesos positivos de fortalecimiento de la salud que podrían ser expandibles nacionalmente. Bueno, vamos aquí a pasar los datos al secretario de Salud. Tenemos una combinación de deudas. La deuda prácticamente impagable, irrecuperable, que asciende a 250.000 millones, que hemos estado planteando con el Ministerio de Salud, y que pues aprovechamos para hacer un llamado al gobierno nacional de que hay que resolver las circunstancias que giran alrededor de las EPS que han sido liquidadas y que vuelven estas deudas prácticamente irrecuperables, y que sin embargo los hospitales han prestado los servicios y se requiere tener claridad de cómo se van a abordar esas deudas. Y otra cantidad de deudas que corresponden a deudas corrientes que ascienden en su totalidad, incluyendo los 250.000 a 750.000, es decir, una deuda corriente de aproximadamente 500.000 millones, que por supuesto también se requiere nuevos abordajes. Yo creo que hay una cosa muy importante, alcalde, pacientes, ciudadanos, funcionarios, médicos, enfermeras. Yo creo que hay suficientes lecciones aprendidas de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Un detalle que quiero compartir con ustedes. En el año 2001 yo me fui de Colombia. La deuda en ese momento, la deuda corriente ascendía en todo el país a 2 billones. Y ahora que he regresado a asumir esta responsabilidad, encuentro que la deuda corriente asciende a los 7.000, 8.000
8 billones. ¿Eso qué significa? Significa que de cerca de 2 a 3 billones es deuda ya irrecuperable. Eso requiere, allí hay un hueco negro, un hueco oscuro que requiere una definición de cómo va a ser la recuperación de esos recursos para el normal funcionamiento de los hospitales. Gracias. Pregunta Fabián Forero de Red Más Noticias. Se prepara Sebastián Céspedes de CMI. Buenos días. Ya que estamos hablando del tema de hospitales, me gustaría preguntarle en qué va el proceso del San Juan de Dios. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la verdad sobre la salida de Sandra Fonseca de la empresa de energía de Bogotá? La verdad es la que está escrita en el comunicado de la empresa. Yo no me puedo referir a ello porque soy miembro de la Junta y tengo restricciones. Así que la verdad es lo que está escrito en el comunicado. Y respecto a la pregunta sobre el San Juan de Dios, otra larga historia parecida a la de la clínica, pero más ajena a nosotros. El Hospital San Juan de Dios está en manos de la Gobernación de Cundinamarca. La Gobernación ha decidido venderlo en subasta. La fecha, después de varios aplazamientos, está para el 2 de octubre. El distrito ha anunciado públicamente que está dispuesto a comprarlo. No es solamente el hospital, estamos hablando del materno infantil, que está al frente de la 10ª, está el centro de salud que hemos abierto nosotros, están una serie de edificaciones diversas, algunas patrimonio nacional, y está un lote inmenso de casi 2 hectáreas en el centro de la ciudad. Todo ese complejo sería adquirido por el distrito para volver realidad una idea que desde el POT del año 2000 ronda, está escrito allí, está ordenado, pero nunca se ha vuelto realidad, que es la ciudad salud. Entonces, estamos listos, ya veremos los procesos que implican, etcétera, pero hay una disposición de la Gobernación de Cundinamarca a vender el San Juan de Dios, su lote, el materno infantil, y hay una disposición del distrito a comprarlo. Alcalde, me reitero la pregunta del tema de Sandra Fonseca. ¿Se le va a pagar indemnización a ella, los 2.000 millones de pesos? Hermano, ya le dije que como miembro de la Junta yo no puedo hablar públicamente sino a través de comunicados de la empresa. Se prepara Luisa María Rodríguez de Recibo. Pregunta Sebastián Céspedes de CMI. Alcalde, yo sé que usted ha insistido en que se puede comunicar solo por medio de comunicados, pero a raíz de lo que sucedió ayer, el nuevo presidente dicen que es muy cercano a miembros del partido PIN que ya han sido sentenciados por el tema de parapolítica. ¿Realmente eso va a afectar la función de él, o ustedes al interior de la Junta pensaron eso antes de elegirlo a él? Discúlpeme, pero eso es como decir que como el presidente de la República perteneció al partido de la U, y en el partido de la U muchos salieron presos por paramilitarismo, entonces hay que sindicar al presidente de la República. Y creo que ni usted, ni yo, ni nadie cometería tal tropelía de colectivizar delitos que son individuales, por definición, a menos que pasemos a tesis nazis. Entonces, lo que yo sé es que esta persona, Ricardo Roa, que lleva ya 2 años más largos al frente de una empresa de la ciudad de Bogotá, que es TGI, 100%, no ha pertenecido a ningún partido político. Y por el lado nuestro, el PIN en el consejo es el concejal de la familia, ¿cierto? ¿Cómo es que llama él? Marco Fidel Ramírez. Pues realmente no hay ningún tipo de cercanía con el señor Ramírez en el Consejo de Bogotá como para que yo tenga la intención de ayudarle con una especie de cuota burocrática al concejal. Respeto sus opiniones, han sido insultantes permanentemente contra nosotros, contra la diversidad, contra la libertad. Le respetamos sus opiniones, pero nosotros no tenemos nada que ver con este personaje.
Se prepara Fabián Yáñez de la FM. Pregunta Luisa María Rodríguez, RCN Radio. Hola, alcalde. Alcalde, usted ayer hizo un anuncio respecto a la modernización de la flota de los camiones, pues sí, la flota del aseo en Bogotá. Básicamente, esa modernización, ¿en qué consiste? Si esa parte de la contenerización, ¿cuánto le va a costar a la ciudad? O sea, para que nos dé como más detalles del anuncio que hizo ayer. Los saltos tecnológicos siempre tienes que verlos desde un sentido económico, no son gastos, representan es ahorros, si no, no tienen sentido. Todo cambio tecnológico es porque te ayuda a ahorrar, no te ayuda a gastar, es diferente. Si no, no habría tecnología en el mundo, ni habría avance tecnológico, irías en contrasentido de la historia misma de la humanidad. Si yo cambio estas luces por luz LED, ¿por qué lo hago? Porque si la luz LED me gasta menos en la factura de pago de la luz, siendo un avance tecnológico, pues entonces me sirve y yo cambio esta luz por luz LED, a propósito. Sí, sí. Entonces, digamos, todo salto tecnológico es válido en la sociedad y así lo acata la sociedad porque le reduce sus gastos, no porque se los aumenta. Lo que ustedes han visto en el aseo de la ciudad, que en cierta forma ya fue un salto tecnológico. La ciudad tenía más o menos, cuando yo llegué, 12 años donde no se veía un vehículo compactador nuevo. O sea que ya se les olvidó, pero eran una chatarra lo que andaban en la ciudad recogiendo residuos. Bastante sucia estaba la ciudad. No digo que ya hayamos superado todos los problemas, pero así era. La flota de compactadores, propiedad del distrito, pero en manos de los operadores concesionarios, tenía 12 años de antigüedad. El simple hecho de cambiar el modelo y tener un operador público logró una flota completamente nueva, y eso ya es un salto tecnológico. Eso no lo veía la ciudad desde hacía 12 años. Pero se necesitan nuevos avances que ahorran, no que gastan más. Y entonces te voy a explicar. Si se tiene una contenerización del centro, que significa que las bolsas no se ponen en la esquina como usualmente en toda Bogotá sucede, sino que se meten en un container, un contenedor. El camión levanta el contenedor completo y automáticamente lo arroja en su interior. ¿Qué significa eso? Ahorro de trabajo, ahorro de energía, por tanto ahorro de dinero. No es un mayor gasto, es un ahorro, si no, no tendría sentido esa tecnología. De hecho, el cambio de modelo de aseo en la ciudad de Bogotá le ha ahorrado a toda la ciudadanía usuaria del aseo en un año 50.000 millones de pesos de pagos de tarifa, que ahora no pagan. Es ahorro de las familias, que antes se iba a 4 propietarios privados. Y de ahí la virulencia con la cual nos han atacado, porque aquí es pecado, literalmente, que 4 grandes empresarios no se ganen una plata que termina en los bolsillos de las familias, y que esas familias se la gastan en otras cosas como leche, carne, o camisas, o vestidos, o educación, que es como realmente se enriquece una ciudad. La contenerización no va a ser el único cambio. La automatización del servicio de aseo de cara a disminuir costos. Una transformación tecnológica importante que ya se está observando en el tradicional sistema de barrido de las calles de la ciudad, que se hace con escobitas, como decían antes, tecnología del siglo XIX, una escoba. ¿Cuándo se inventaría una escoba? Para saber cuándo fue esa tecnología, hay que hacer una investigación de cuándo se inventó la escoba. Ahora nosotros pasamos, ya lo hicimos desde el comienzo del diciembre del 2012, pero ahora ustedes lo verán, las aspiradoras que pueden hacer el barrido de una manera mucho más rápida, menos costosa y más eficiente.
Bueno. Pregunta Fabián Yáñez de la FM, finalizará Daniela Morales de Blue Radio. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días. Alcalde, dos preguntas. Una es, hoy se está llevando a cabo un debate en el Consejo respecto a las batidas ilegales en Bogotá. Vuelve a abrirse la polémica, justamente el secretario Jaramillo, que estaba, cuando estaba de secretario de Gobierno, fue muy incisivo justamente con este tema, y continúa la polémica porque mucha gente en el sur de Bogotá dice, bien, se sabe que no se deben hacer batidas, se sabe que no se debe llevar gente, pero sigue ocurriendo y muchas madres siguen señalando lo mismo y están apareciendo en Córdoba, en norte de Santander. Alcalde, si usted nos pudiera dar como digamos la directriz suya puntual de qué se está haciendo o qué orden le ha dado usted a sus secretarios para evitar justamente las batidas ilegales en Bogotá. La batida, que es per se ilegal, no hay batidas legales. La batida es ilegal por definición, por sentencia de la Corte Constitucional. Es un secuestro simple. Y por tanto, agravado sí lo comete funcionario público. Entonces la directriz que le hemos dado a los funcionarios de Secretaría de Gobierno es que cualquier persona, funcionario público que sea detenido por realizar ese tipo de procedimientos inconstitucionales debe ser denunciado por secuestro simple. Pero la batida es un secuestro simple de jóvenes. ¿Qué debe hacer la policía si ve que hay una batida ilegal? ¿Cuál sería la orden? Detener al funcionario público que esté cometiendo ese delito. ¿Al soldado? El que sea, ¿no? Ahí sí usted me... Pero el que sea que esté cometiendo ese delito, que es un secuestro simple, es que si a ti te cogen y te meten en un camión sin tu voluntad, ¿qué están haciendo contigo? Un secuestro. No es extorsivo, que no van a pedir plata por ti, pero es simple, eso es un delito. Entonces, cualquier miembro de la policía o de nuestra administración, si detiene a una persona, cualquiera que sea su condición, en la realización de eso que usted llama batida, que es inconstitucional, está cometiendo esa persona un delito que es secuestro simple. Allá en la parte posterior está Daniela Morales de Blue Radio. Bueno, alcalde, quería preguntarle número uno sobre el tan controvertido contrato del SIM. Ayer logramos hablar con el exsecretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, y él aseguró que el pasado 4 de febrero él sí le había presentado a usted este contrato y que ya el 10 de febrero se dio la firma del contrato del SIM. Y número dos, quería preguntarle sobre la decisión que toma la Procuraduría al archivar el proceso que usted había ordenado contra el exgerente del acueducto Jorge Enrique Pizano. La segunda pregunta no tengo elementos. La primera parte de tu pregunta eso no es cierto. El contrato de SIM no tiene nada que ver con esta administración, no nos interesa, no teníamos ningún tipo de proyecto al respecto. Termina en el año 2016 o terminaba en el año 2016, es decir, por fuera de nuestra administración. No hace parte de ninguna de las estrategias del Plan de Desarrollo de Bogotá Humana. Nunca fue discutido en ninguna mesa de movilidad, ni intersectorial, ni de consejo de gobierno, ni privada. El contrato SIM ha sido modificado sin la voluntad de la administración distrital, ni siquiera de la Secretaría de Movilidad, que quedó sorprendida cuando el 10 de abril lo encontraron publicado en las páginas que son propicias para ello. El 10 de abril se publicó ese contrato. Señor alcalde, hay una señora paciente que quiere hacerle una pregunta, perdón. Buenos días, señor alcalde. Bueno, lo primero que quiero decirles es que muchísimas gracias a las personas que han hecho posible que la Fray Bartolomé de las Casas sea un centro de rehabilitación para nosotros, las personas que caemos en desgracia, porque estar en una silla de ruedas es un dolor muy grande,
y más para las personas que nos toca solas lucharlas por esta vida. Yo quisiera pedirle 3 favores. Primero, ya que está el secretario de Salud y la gerente del hospital y funcionarios acá del hospital, es solicitarle que por favor, aquí hicieron una apertura de servicios para toda la comunidad y eso está muy bien y se felicita, pero nosotros los pacientes tenemos 3 inconvenientes. Falta personal de facturadores y las personas que ayudan con las citas médicas. ¿Qué pasa? Que nosotros, en mi caso y en de muchas de las personas que necesitamos la rehabilitación, dan un cupo de terapias para el mes y tenemos que salir de la casa a las 3:30 de la mañana, coger el primer Transmilenio para llegar acá para esperar un turno. Tienen una sola persona para que asigne esas citas y eso se volvió un caos que también nosotros lo tenemos como pacientes, porque se llega a facturar y ya se venía con 1 hora de anticipación hace 3 meses. Ahora hay que venir con 4 o 5 horas para poder facturar. Tercero, por esa misma situación los doctores están saturados. Doctores que salían, son excelentes profesionales los que están ayudándonos, pero pacientes que salían de aquí 4 de la tarde, 4:30 su horario laboral, 5:30, 6 de la tarde, y eso lo pude constatar yo ayer. ¿Sí? Yo quisiera pedirle, señor alcalde, y al secretario de Salud, que por favor, uno no entiende como paciente cómo es el manejo de los rubros, de los presupuestos, de cómo hacen para que llegue una persona, pero por favor ayúdenos, porque muchos de nosotros somos solos, y solos es que tenemos que venirnos en un Transmilenio, llegar acá y hacer todos los trámites desde las 3:30, 4 de la mañana para una persona que está en una silla de ruedas, que todo es muy complicado, que subirse a un Transmilenio es complicado. Otra situación que le quiero pedir el favor, señor alcalde, es que nosotros las personas de condición que estamos con un CISBEN, la mayoría de nosotros no tenemos ni siquiera el acceso a un bono de alimentación. Y si uno tiene, como es mi caso, una acción de tutela para favorecer un servicio médico, tiene uno que acudir a constantes incidentes de desacatos. Entonces yo quiero pedirle favor, señor alcalde, que por favor, yo sé que usted trabaja por una Bogotá humana, pero por favor, ayúdenos a que estos procesos, estos servicios se vuelvan ágiles. Por favor, señor alcalde, que la persona que tiene que ver con el tema de estas ayudas para nosotros, por favor que nosotros podamos acceder. Y al secretario de Salud, muy bonito y gracias por todo lo que ha hecho por muchos pacientes que no tenemos contacto con usted. Gracias. Muchas gracias por la sugerencia. Realmente sí es alguna consecuencia de estar inmersa en un plan de saneamiento fiscal y financiero. Lamentablemente a los hospitales nos están cobrando la factura de que las EPS no nos pagan. Como no nos han pagado y nos miden es por el recaudo, nos obligaron a estar en un plan de saneamiento fiscal y financiero donde nos coartan la libertad de contratación de personal. Y las personas que son facturadores, autorizadores de citas y de eso lo consideran administrativo. Y nos limitan y nos hacen seguimiento para que no gastemos más. Si nos pasamos del gasto que nos tienen aprobado supuestamente, la superintendencia dice que nos va a intervenir y acaban con el hospital y con la clínica. Digamos que es algo que lo que mencionaba el doctor Jaramillo frente al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud no ven que para mejorar el servicio los hospitales tenemos que gastar más, tenemos que contratar más y mejor personal, porque así como incrementamos los servicios, asimismo debemos incrementar el personal de apoyo, pero esto lo ven como un gasto de lujo o extraordinario. Entonces es algo a que nos vemos abocados a limitar nuestro poder de contratación por el plan de saneamiento fiscal y financiero, que es algo que tenemos que hablar con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud. Y también porque el presupuesto nos lo asignan por lo que recaudemos. Entonces podemos facturar 8.000, 10.000 millones al mes, pero si la EPS nos paga solamente 5.000, con eso es que tenemos que sobrevivir. Nos asignan el presupuesto de acuerdo a lo que nos paguen,
y nos culpan a nosotros por no recaudar cuando son las EPS las que no nos pagan a nosotros. Pero vamos a tratar de mejorar el servicio de asignación de citas para poder mejorarles, que puedan acceder mejor a este servicio. Un segundito. Quiero complementar lo reflexionado por la doctora. Tres cosas que me parecen relevantes. Uno, independientemente de esas limitaciones, encontramos en la gerente una persona que está constantemente pensando en medio de las limitaciones cómo mejorar la gestión, cómo tener más contacto, cómo humanizar la atención de los servicios y, por supuesto, a pesar de esas limitaciones, creo que la gerente tiene un gran compromiso en ver esos detalles y creo que la acompañamos en esa circunstancia. Un segundo elemento que también creo relevante, como parte de la necesidad de la humanización de los servicios, y esto es una buena oportunidad para anunciarlo, hemos venido trabajando de manera articulada entre los prestadores públicos y privados, junto con las EPS, a miras de resolver otro problema, alcalde. Usted hizo relevancia en el modelo de atención de cara a la atención primaria, que es un modelo exitoso en el mundo. Hizo relevancia de la necesidad que los hospitales se vayan especializando para lograr altos niveles de complejidad y de atención. Y un tercer elemento que está en la agenda es la descongestión de los servicios de urgencias. Ese elemento es quizás uno de los más complicados y queremos anunciar que mañana estaremos firmando un pacto con las instituciones públicas y privadas prestadoras y las EPS, con el fin de iniciar un proceso de afinamiento y de mayor resolutividad en los servicios de urgencias. Es quizás allí donde el ciudadano siente más violentada su angustia en el momento de estar más de 24 horas sin recibir una definición de conducta y que luego es hospitalizado a veces por muchos días en los servicios de urgencia. Entonces, aprovechar esta circunstancia para hacer ese anuncio. Y un tercer elemento que me sirve la pregunta de la señora Claudia. Habíamos estado con Claudia en Bosa también en algún momento. Y eso me da la sensación de que están funcionando las rutas de la salud, alcalde, porque aprovecho para mencionar que la ruta de la salud del caso del hospital está precisamente en una revisión contractual para que esta misma semana se resuelva, pero que se suma a cerca de 33 rutas de la salud que hay en toda la ciudad. O sea, que no solamente se aborda el modelo de la atención en que los grupos multidisciplinarios van a los territorios, sino que hay una estrategia de movilidad que está apoyando a los pacientes que lo requieren con limitación, etcétera, en lo que se llaman las rutas saludables, alcalde. Eso es muy importante recogerlo. Quizás no sean suficientes todavía, pero hay un proceso de cerca de 33 rutas saludables que está atendiendo a la población. Finaliza de esta manera la rueda de prensa aquí en la clínica Fray Bartolomé de las Casas, en la que el distrito invirtió aproximadamente 1.100 millones de pesos en la ampliación de esta unidad de salud mental y la entrega de servicios de hidroterapia y de rehabilitación cardíaca en esta, como les decía, la clínica Fray Bartolomé de las Casas, que es una de las sedes del Hospital Simón Bolívar. Yo los invito a que continúen con toda nuestra programación en Canal Capital. Soy Janet Manzano Ojeda. Buenos días.